A ver, si no sabes quién es Napoleón, aunque realmente lo dudo, te cuento brevemente. Napoleón Bonaparte fue un líder militar y emperador francés que dominó Europa a principios del siglo XIX. Ascendió durante la Revolución Francesa y dejó un profundo impacto en la política europea. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo su historia, quédate que comenzamos a dibujar. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un personaje que cambió el curso de la historia, Napoleón Bonaparte. Pero ¿sabías que este líder francés en realidad tenía raíces italianas? Esto es algo que mucha gente no sabe y le sorprende, pero es así. Los Bonaparte, sus ancestros paternos, eran una nobleza menor de la Toscana que emigró a Córcega en el siglo XVI, y su madre, María Letizia Ramolino, provenía de la nobleza genovesa. Napoleón nació en la Casa Bonaparte, en Ajaccio, en la isla de Córcega, el 15 de agosto del 1769, justo un año después de que la República de Génova cediera Córcega a Francia. Sus padres se unieron a la resistencia corsa y lucharon contra los franceses para mantener la independencia, incluso cuando María estaba embarazada de él. La influencia dominante en la infancia de Napoleón fue su madre, cuya firme disciplina contenía a un niño bastante revoltoso. Más tarde en la vida, Napoleón dijo: "El porvenir de un hijo es siempre obra de su madre". Cuando tenía 9 años, se mudó a la Francia continental y se inscribió en una escuela religiosa en Autun, una ciudad pequeña en el centro de Francia. En mayo, se trasladó con una beca a una academia militar más al norte. Aunque se convirtió en un hablante fluido de francés, nunca aprendió a deletrear en francés, lo que le valió el acoso de sus compañeros. Pero Napoleón no era alguien que se dejara intimidar. Una historia cuenta que lideró a los estudiantes más jóvenes a la victoria contra los mayores en una pelea de bolas de nieve, demostrando sus habilidades de liderazgo incluso a edad temprana. Al finalizar sus estudios en 1784, Napoleón fue admitido en la École Militaire en París, donde se formó para convertirse en oficial de artillería. Años más tarde, Napoleón, con 23 años, ya era teniente coronel de un batallón de voluntarios republicanos corsos. Siendo un ferviente nacionalista corso, se encontró en medio de una lucha tripartita entre realistas, revolucionarios y nacionalistas corsos durante los primeros años de la Revolución Francesa. A pesar de las tensiones con su mentor, Pasquale Paoli, Napoleón abrazó los ideales revolucionarios, uniéndose a los jacobinos y a los republicanos corsos profranceses. En 1792, a pesar de exceder su permiso de ausencia y liderar un motín contra las tropas francesas, Napoleón fue ascendido a capitán en el ejército regular. Pero su lealtad a la Revolución Francesa se puso a prueba cuando Córcega declaró su secesión de Francia y solicitó la protección del gobierno británico. En 1793, Napoleón y su familia se vieron obligados a huir a Toulon, en la Francia continental. Fue en este punto cuando Napoleón comenzó a estilizar su nombre como Napoleón Bonaparte, dejando atrás su nombre de nacimiento, Napoleone Bonaparte. En Toulon, Napoleón demostró su genialidad militar. Con la ayuda de su compatriota corso Antoine Christophe Salicetti, fue nombrado comandante de artillería de las fuerzas republicanas. Su estrategia para capturar una colina clave llevó a la captura de la ciudad y le valió la atención del Comité de Seguridad Pública. A los 24 años fue ascendido a general de brigada y se le encomendó la tarea de atacar el reino de Cerdeña. Napoleón demostró ser un líder militar formidable, llevando a cabo su plan en la batalla de Saorgio, en 1794, y avanzando para tomar Ormea, en las montañas. Su éxito en el campo de batalla y su influencia creciente en la política francesa le permitieron fundar 2 periódicos, uno para sus tropas y otro para circulación en Francia. En 1795 se comprometió con Désirée Clary, hija de François Clary, un rico comerciante. Sin embargo, su vida amorosa tomó un giro dramático cuando se enamoró de Josefina de Beauharnais, la antigua amante de Paul Barras, un revolucionario francés. Se casaron en una ceremonia civil en 1796. 2 días después de la boda, Napoleón dejó París para tomar el mando del ejército de Italia. En una serie de victorias rápidas durante la campaña de Montenotte, eliminó a Piamonte de la guerra en 2 semanas. Luego se centró en los austriacos por el resto de la guerra, culminando en la lucha prolongada por Mantua. Napoleón Bonaparte, un hombre que resonaría en la historia, un hombre que a pesar de las adversidades, se elevó a través de las filas para convertirse en uno de los líderes más influyentes de su tiempo. Pero esto es solo el comienzo de la historia. En 1799, mientras Napoleón estaba en Egipto, se enteró de que Francia estaba sufriendo derrotas en la guerra de la Segunda Coalición. Sin órdenes explícitas de París, decidió regresar a Francia, dejando a su ejército a cargo de Jean-Baptiste Kleber.
Cuando llegó a París, en octubre, la situación de Francia había mejorado gracias a una serie de victorias. Sin embargo, la República estaba en bancarrota y el ineficaz directorio del gobierno republicano era impopular entre la población francesa. A pesar de sus fracasos en Egipto, Napoleón fue recibido como un héroe. Junto con Emmanuel Joseph Sieyès, su hermano Lucien, Roger Ducos, Joseph Fouché y Talleyrand, Napoleón orquestó un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, conocido como el 18 de Brumario. Este golpe cerró el Consejo de los 500 y estableció a Napoleón como primer cónsul durante 10 años, creando una dictadura disfrazada de república. En 1800, Napoleón y sus tropas cruzaron los Alpes suizos para sorprender a los ejércitos austriacos en Italia. En la batalla de Marengo, a pesar de estar en desventaja numérica, Napoleón logró una victoria decisiva que consolidó su autoridad política y aumentó su popularidad en Francia. Sin embargo, la paz en Europa fue efímera. En 1802, Napoleón se centró en las colonias francesas en el extranjero. En un intento de reafirmar el control sobre la colonia de Saint-Domingue, decidió reinstaurar la esclavitud, lo que provocó una revuelta de esclavos. A pesar de capturar a Toussaint Louverture, líder de la revuelta, la expedición francesa fracasó y la colonia se convirtió en la República Independiente de Haití. En 1803, Napoleón decidió vender el territorio de Luisiana a los Estados Unidos, duplicando instantáneamente el tamaño de este país. Sin embargo, la paz con Gran Bretaña se volvió tensa y controvertida, culminando en una declaración de guerra en 1803. Después de estos hechos, el héroe de Francia se convirtió en un dictador y desató una serie de conflictos que cambiarían el curso de la historia. A pesar de los numerosos intentos de asesinato, como la conspiración de los puñales y la trama de la Rue Saint-Nicaise, se elevó al poder y se convirtió en el emperador de los franceses. Napoleón, tras sobrevivir a estos complots, decidió que era hora de consolidar su poder. Con una astucia política sin igual, Napoleón utilizó estos intentos de asesinato para justificar la creación de un sistema imperial basado en el modelo romano. Su objetivo: hacer que una restauración de los Borbones, los antiguos gobernantes de Francia, fuera más difícil. Y así, con un referéndum, Napoleón fue elegido emperador de los franceses con un aplastante 99% de los votos. Pero no se detuvo ahí. Napoleón decidió que necesitaba un toque de legitimidad divina y organizó una coronación digna de un emperador. En una ceremonia que duró 3 horas en la Catedral de Notre Dame de París, Napoleón se coronó a sí mismo y a su esposa Josefina, en un acto que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Sin embargo, el reinado no fue uno de lujo y circunstancias, fue un tiempo de guerra y conflictos, conocido como las Guerras Napoleónicas. A pesar de las victorias y derrotas, Napoleón demostró ser un líder militar formidable, utilizando tácticas innovadoras y una estrategia brillante que dejó a sus enemigos tambaleándose. Pero incluso los más grandes imperios tienen su caída. La ambición de Napoleón de expandir su imperio lo llevó a la península ibérica, dando inicio a la Guerra Peninsular, una lucha que desgastó significativamente las fuerzas francesas. A medida que el imperio de Napoleón comenzaba a desmoronarse, también lo hacía su vida personal. Desesperado por un heredero, Napoleón se divorció de Josefina y se casó con la archiduquesa María Luisa de Austria, quien finalmente le dio un hijo, Napoleón II. Y ahora vamos a uno de los episodios más dramáticos y fascinantes de su historia, la invasión de Rusia y su posterior caída. En 1808, Napoleón y el zar Alejandro se encontraron en el Congreso de Erfurt, buscando preservar la alianza franco-rusa. Pero para 1811 la relación se había tensado. Las constantes violaciones rusas al sistema continental, una política económica impuesta por Napoleón, llevaron al emperador francés a amenazar a Alejandro con graves consecuencias. En 1812, desoyendo los consejos de no invadir el corazón de Rusia, lanzó una ofensiva con más de 450.000 hombres. A pesar de las victorias iniciales, la táctica de tierra quemada de los rusos y la falta de suministros hicieron mella en las fuerzas francesas. La batalla decisiva tuvo lugar en Borodino, cerca de Moscú, en septiembre. Fue una de las más sangrientas de la historia hasta ese momento, con enormes bajas en ambos bandos. Aunque los franceses ganaron, no lograron el golpe decisivo que Napoleón esperaba. Napoleón entró en Moscú esperando que su caída pusiera fin a la guerra, pero la ciudad fue incendiada y nunca se rindió. Después de 5 semanas, Napoleón y su ejército se vieron obligados a retirarse, enfrentándose a un invierno ruso brutal y a una serie de ataques rusos. La retirada de Rusia marcó el principio del fin para Napoleón.
A pesar de una serie de victorias en 1813, las fuerzas se acumulaban contra él. En 1814 se vio obligado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba. Pero Napoleón se resistía a ser derrotado. En 1815 escapó de Elba y regresó a Francia, donde fue recibido con júbilo. Sin embargo, su regreso fue bastante efímero. En la batalla de Waterloo del 18 de junio de 1815 fue derrotado por las fuerzas de la coalición lideradas por el duque de Wellington del Reino Unido y el príncipe Blücher de Prusia. Finalmente, Napoleón fue capturado y exiliado a la remota isla de Santa Helena, donde pasaría el resto de sus días. Su ambición y su deseo de poder habían llevado a Francia a la gloria, pero también a la ruina. Así concluye la primera parte de la increíble historia de Napoleón Bonaparte, un hombre que ascendió desde la nada para convertirse en el gobernante de un imperio, solo para caer en desgracia y ser exiliado. Nos vemos en el próximo vídeo. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dar a like para seguir descubriendo a los mayores personajes juntos, ya que de historias va la cosa.